Te damos una cordial bienvenida a la capacitación en el tema de preparación y respuesta ante emergencias. Presta mucha atención y ten a la mano papel y lápiz para tomar apuntes. Todos los días estamos expuestos a accidentes causados por eventos naturales o provocados por el hombre. Imagina un día ordinario que de repente se ve interrumpido por una emergencia inesperada, un accidente de tránsito, una caída por las escaleras, terremoto, un incendio o una inundación. En esos momentos críticos, la preparación marca la diferencia entre el pánico y la acción efectiva. Esta capacitación sobre preparación y respuesta ante emergencias no solo es una inversión en conocimiento, sino también en seguridad y tranquilidad. A través de ella, exploraremos cómo la anticipación y la planificación pueden salvar vidas y proteger lo que más valoramos. Ten muy presente que una emergencia puede ocurrir no solo en tu trabajo sino también en tu hogar o en cualquier lugar donde te encuentres. Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta los requisitos legales de cada país, las empresas se preparan para estos eventos y establecen planes de emergencias cuyo objetivo principal es evitar o disminuir el impacto destructivo de una emergencia. Lo que a su vez quiere decir que la empresa tiene las siguientes obligaciones: salvaguardar las vidas y la integridad de los empleados, clientes, visitantes y demás personas que se encuentren en las instalaciones. Proteger los activos físicos y financieros de la empresa, así como garantizar la continuidad de las operaciones comerciales en la medida de lo posible. En situaciones de emergencia, se deben establecer funciones especiales, que permitan actuar de manera eficiente y oportuna. El organigrama o la organización del personal durante una situación de emergencias cambia el esquema de funcionamiento normal de cualquier entidad, de manera que el papel de líderes y brigadistas toman un rol principal en la toma de decisiones. Pero, ¿qué son los brigadistas y para qué se conforman las brigadas? Las de emergencia son personas capacitadas y preparadas para responder a situaciones de emergencia. Su función principal es identificar, evaluar, prevenir y controlar situaciones de riesgo, así como brindar ayuda y asistencia a las personas afectadas. Estas personas reciben un entrenamiento especializado en primeros auxilios, rescate, manejo de incendios y otros procedimientos de emergencia. ¿Y qué se requiere para ser brigadista? Cada persona que integra estos grupos de respuestas deben ser escogidos teniendo en cuenta unas características importantes. Se debe contar con una buena condición física y mental. Tener una alta capacidad para el trabajo en equipo y buena comunicación. Tener disposición permanente y voluntaria para recibir capacitaciones y entrenamientos en las temáticas de emergencias. Y también deben conocer las áreas o instalaciones de la empresa, así como a los trabajadores que allí laboran. ¿Deben conformar las brigadas de emergencias en una empresa? Para determinar la cantidad de brigadistas requeridos, hay que evaluar los riesgos de la empresa y tener en cuenta factores como el tamaño, la distribución de las instalaciones, el número de empleados, los procesos de trabajo, entre otros. Se estima que la empresa debe contar al menos con el 10% de trabajadores en el rol de brigadistas, los cuales se deben capacitar y entrenar para actuar en situaciones de emergencias. ¿Y cómo se organizan los brigadistas de emergencias? Pueden organizarse jerárquicamente teniendo a la cabeza a un líder de emergencias, quien es el responsable del manejo operativo de la emergencia, la planeación, preparación y ejecución de actividades tendientes a desarrollar una acción de respuesta, solicita recursos a la gerencia, apoyo a ARL y ayudas externas. Están distribuidos en 3 grupos los cuales tienen funciones y características diferentes. Las brigadas conformadas son las siguientes. Las de primeros auxilios administran la atención médica básica a las personas afectadas por la emergencia y coordinan la atención médica profesional si es requerida. El brigadista contra incendios previene,
detecta y controla los incendios en el lugar de trabajo. Su tarea principal consiste en utilizar equipos y técnicas especializadas para extinguir incendios de manera segura y eficiente. Los brigadistas de evacuación, búsqueda y rescate son los responsables de coordinar y dirigir la evacuación segura y ordenada. Su tarea principal implica guiar a las personas hacia las salidas de emergencia designadas y asegurarse de que todos sigan los procedimientos de evacuación establecidos, sin permitir que los ocupantes se devuelvan al sitio afectado, verificar que no quede personal atrapado, guiar al personal al punto de encuentro y brindar recomendaciones generales durante la evacuación. Los brigadistas de comunicación y apoyo deben recopilar información sobre la emergencia y recibir instrucciones para comunicarse con las entidades de apoyo externa. Estos brigadistas servirán de apoyo en temas logísticos suministrando los recursos necesarios durante la emergencia y manteniendo una comunicación fluida con los demás brigadistas. Los brigadistas tienen funciones particulares durante la emergencia, pero, además de eso, deben tener presente que su labor es preventiva y no solo reactiva, por lo cual es necesario que se cumplan las siguientes funciones. Realizar inspecciones o revisiones periódicas a cada uno de los elementos de emergencias. 2. Asistir a capacitaciones, entrenamientos y prácticas, lo cual ayudará a tener los conocimientos necesarios para una adecuada respuesta. 3. Evaluar, discutir y practicar los procedimientos operativos de respuesta ante las emergencias, lo cual ayudará a ajustar los resultados a los objetivos esperados. Después de la emergencia, ¿y qué se debe hacer? Posterior a la emergencia es el tiempo transcurrido desde que la emergencia es controlada hasta que se restablece el funcionamiento normal de la empresa. Esta etapa también es conocida como etapa de recuperación y se plantea la acción fundamental de rehabilitación, es decir, consiste en acondicionar las instalaciones lo más pronto posible para su funcionamiento. Para llevar a cabo esto se deben realizar los siguientes pasos. Inspeccionar el área afectada cuando se autorice el ingreso, revisando que no existen riesgos latentes para el personal. 2. Dirigir el reingreso de las personas evacuadas de forma ordenada y calmada. 3. Apoyar en el restablecimiento de la zona. Consiste en ayudar en los aspectos posibles para que el área afectada se organice para restablecer su normal funcionamiento. 4. Reponer recursos. Se debe verificar el mantenimiento y reposición de equipos y elementos de protección utilizados. 5. Evaluación de las maniobras. Es el paso donde se determina cuáles son los aspectos a corregir y mejorar, además, potenciar los aspectos positivos encontrados. Los fundamentales que deben tener en cuenta los brigadistas en su rol son los siguientes. De actuar. Este aspecto consiste en realizar un breve análisis de la eventualidad, definiendo las acciones a realizar y trabajando en conjunto. Es por ello que el punto siguiente es organización y comunicación. La organización y comunicación son esenciales a la hora de responder eficazmente ante un evento de emergencias. Las brigadas deben funcionar como grupo y no de forma individual, de manera que exista apoyo entre cada integrante presente y se logre solucionar la situación de forma exitosa. Que predomine la seguridad. Para responder a emergencias se debe limitar los riesgos para el personal brigadista, de manera que no sea una emergencia más grande. Para ello, antes de actuar, evalúe su seguridad antes de poner en práctica los procedimientos de respuesta. Apoyar a otras brigadas siguiendo instrucciones. Si usted ha cumplido sus funciones, puede apoyar al resto de brigadistas siguiendo las indicaciones del personal encargado. ¿Qué deben hacer los trabajadores que no hacen parte de las brigadas de emergencias? Deben estar atentos y dar aviso a las brigadas si presencian una situación de emergencia. También deben comunicar cualquier novedad que aporte información útil, como extintores en mal estado, elementos de seguridad faltantes o cualquier sugerencia importante o básica que ayude a mejorar.
Todos los trabajadores deben aprender a mantener la calma y seguir los procedimientos de emergencia establecidos por la empresa. Deben evacuar el área de manera ordenada y dirigirse hacia las salidas designadas, evitando el pánico y ayudando a otros si es posible. Además, es importante seguir las instrucciones del personal de seguridad y de los brigadistas de emergencia para garantizar la seguridad de todos en la situación de emergencia. Con estas funciones, los trabajadores deben asistir a las capacitaciones que se programen en las temáticas de emergencias y deben participar en los simulacros, los cuales están diseñados para evaluar y mejorar la respuesta ante diferentes amenazas. ¿Debe tener la empresa para responder ante las emergencias presentadas? Deben contar con una variedad de recursos para responder efectivamente ante emergencias. Algunos de estos recursos pueden ser capacitados, personal entrenado en primeros auxilios, contra incendios, evacuación y otras habilidades relevantes para responder a situaciones de emergencia. Equipos de primeros auxilios, suministros médicos básicos, como botiquines de primeros auxilios, desfibriladores automáticos externos y otros equipos médicos necesarios para brindar atención inicial a personas lesionadas. Equipos contra incendios, extintores, mangueras, rociadores automáticos y otros dispositivos contra incendios para controlar y extinguir fuegos en caso de emergencia. Sistemas de alarma y comunicación, alarmas de incendio, sistemas de megafonía o intercomunicación y otros dispositivos para alertar a los empleados y coordinar la respuesta ante emergencias. Señalizaciones. Es importante tener señalizadas las rutas de evacuación, salidas de emergencias, indicaciones generales para el público, zonas de riesgo y planos con ubicación de áreas y recursos. Camillas de emergencias. Deben contarse con camillas rígidas para casos de emergencias que permitan evacuar adecuadamente a heridos. Estas deben estar dotadas con correas de ajuste e inmovilizador de cuello. Sistema de luces de emergencias. Debido a que la energía eléctrica se suspende durante las emergencias, es fundamental contar con luces adicionales que permitan visualizar los espacios. ¿Se deben dirigir las personas evacuadas de una zona de emergencias? Visitantes y personal en general que sean evacuadas de una zona afectada por una emergencia deben dirigirse al punto de encuentro señalado y definido por la empresa. Los puntos de encuentro en emergencias son áreas predefinidas y seguras, generalmente fuera de un edificio o lugar de trabajo donde los empleados y visitantes deben reunirse después de evacuar en caso de una emergencia. El objetivo principal de estos puntos es asegurar que todas las personas evacuadas estén contabilizadas y se encuentren a salvo. Los puntos de encuentro deben estar ubicados en áreas alejadas del peligro, claramente identificadas y fácilmente accesibles desde las salidas de evacuación. Además, deben estar bien señalizados y ser conocidos por todos los ocupantes del edificio para facilitar una evacuación ordenada y eficiente en situaciones de emergencia. Puede haber puntos de encuentros dentro o fuera de la empresa. Todo depende del tipo de emergencia que se presente y del área que se vea afectada. Para el caso particular de sismos o terremotos, el punto de encuentro debe estar fuera de la empresa, en un lugar amplio, alejado de edificaciones, caída de objetos y líneas eléctricas. Por finalizada la formación en preparación y respuesta ante emergencias. Recuerde que es muy importante continuar con las formaciones en estas temáticas y poner en práctica los conocimientos aprendidos realizando y participando de los simulacros de emergencias. Muchas gracias y hasta la próxima.